Hola a todos, bienvenidos a este nuevo en vivo. Estoy muy emocionada de otra vez estar aquí con todos ustedes y con todas las personas que se conectan con este interés genuino en conversar sobre derecho penal. Ya saben ustedes que en estos en vivos la idea es tener una conversación muy amena sobre temas de interés, pero de manera muy sencilla y en palabras muy y entender lo que vamos a hablar, porque la idea es justamente hacer esto para que cualquier persona pueda entender. Bienvenido a nuestro Hola, invitado doctora especial, Angélica, doctor y a José todos, María ¿cómo Peláez. están? ¿Cómo estás? Salud. Bien, muy felices de tenerlo nuevamente por acá conversando con nosotros de un tema que está muy popular por esta época, por este momento histórico. Y antes de dar inicio ya con el fondo del tema, quiero hacer como unas precisiones para todas esas personas que se están conectando con nosotros en estos momentos y para los que ven el en vivo de manera diferida, porque esto lo vamos a guardar, no se preocupen si se van a perder de algo. La idea principalmente es hablar el día de hoy del incesto como tal, de la propuesta de despenalizar el incesto. Hay una propuesta todavía más ambiciosa de parte del Ministerio de Justicia de despenalizar más delitos y de hacer una reforma más integral en el sentido de abordar subrogados penales, abordar una serie de puntos interesantes para las víctimas, pero para efectos de puntualizar en un tema y si quieren podemos hablar de esas otras temáticas en otro en vivo, pero particularmente en este en vivo vamos a centrarnos en el incesto. Y vamos a abordar el en vivo con un orden o con una lógica para que ustedes tengan una idea de cómo lo vamos a hacer. Primero, pues voy a hacer como una conversación o una introducción más bien de cómo estamos actualmente para que ustedes tengan una idea de pronto si no han tenido el acercamiento con los estrados judiciales. Luego el doctor José María nos va a hablar un poquito de la finalidad del derecho penal, la finalidad de la pena muy puntual, para entrar ya y descender al tema del incesto y hablar de los argumentos que existen hoy en día, argumentos a favor de la penalización del incesto, esto es que siga siendo delito en Colombia, y los argumentos que están pues a favor de despenalizarlo y de la postura del actual gobierno de que ya no sea más delito. Y pues para eso entonces vamos a iniciar ya de fondo con el en vivo, contándoles que actualmente tenemos un sistema judicial que está congestionado, tal vez algunas personas han tenido acercamientos con los estrados judiciales y han podido vivir esto en carne propia, otras personas tal vez no, y les quiero contar más o menos cómo sería el tema en el Distrito Judicial de Cúcuta para que se den una idea. Puede ser que sea peor en otros distritos a nivel de Colombia, pero les voy a dar es un ejemplo como para que se den una idea de cómo estamos actualmente. Actualmente los despachos en Colombia precedidos por un juez a nivel penal están absolutamente congestionados. ¿Qué quiere decir esto? Que la agenda de un despacho judicial y de un juez que trabaje de 8 a 2 y de 2 a 6 es humanamente imposible mover todos los procesos y darles dentro de la agenda un lugar para realizar una audiencia oral, porque nuestro sistema es oral, solo se puede, digamos, avanzar por medio de audiencias y hacer que cada proceso tenga un espacio razonable y se mueva. Y por eso es que algunas personas que tienen procesos actualmente en cualquier juzgado, ya sea municipal, circuito o especializado, tienen audiencias cada 3, 4, 5, 6 meses. Y la gente no entiende y piensa que es que el juez no trabaja. No, es que son tantos los procesos al interior de cada juzgado que es humanamente imposible darles a todos el mismo tiempo, y por eso entonces empieza de alguna manera a ocurrir un fenómeno que la gente no sabe por qué ocurre, pero yo trataría de explicarles: el vencimiento de términos. Y el vencimiento de términos no es otra cosa que una persona que tiene una medida cautelar de carácter personal, esto es que lo privan de la libertad de manera preventiva mientras se desarrolla el curso del proceso. Pues como nosotros estamos ante un Estado social y democrático de derecho, esa privación preventiva, porque todavía no ha sido condenado, no puede ser eterna,
Y en nuestra legislación tenemos unos términos que son perentorios, es decir, si se pasan, la consecuencia es que la persona quede en libertad, pero de la medida preventiva que se impuso para ese momento. ¿Por qué? Porque esta persona, por ejemplo, reflejaba un peligro para la sociedad o para las víctimas, o porque tenía un riesgo de no comparecencia, o porque tenía un riesgo de obstruir a la justicia, y entonces, digamos, de manera preventiva, lo privan de la libertad. ¿Y qué es lo que ocurre y lo que las personas se quejan? Ah, pero es que quedó libre. El hecho de que una persona de manera, por el vencimiento de términos quede libre, no quiere decir que el proceso ya finiquitó, finalizó y ya quedó libre y el proceso se acabó. No, solamente que esa medida cautelar se levanta, la persona queda libre, pero el proceso continúa. Y en caso de que, por ejemplo, sea determinada su responsabilidad penal a través de una sentencia condenatoria y la misma implique entonces una pena en prisión, pues se le ordena la captura. Pero ¿por qué les explico esto? Porque está ocurriendo que muchos términos se vencen y las personas que de manera preventiva se les priva de la libertad, pues quedan en libertad por la misma congestión judicial que hay. ¿Y esto por qué se los explico? Básicamente porque humanamente las personas que trabajan en los juzgados no les da la capacidad y el tiempo para evacuar todos estos procesos. En vista de esta situación tenemos pues un sistema colapsado que lastimosamente hace que no todos los procesos, no todas las víctimas reciban la misma atención que se requiere, y a veces entonces tanto en los fiscales como en los jueces toca hacer una priorización. Todo el mundo debiera recibir el mismo trato, pero a veces toca priorizar los casos. Entonces, esto se los digo porque con base en eso, el actual ministro de Justicia, viendo que tenemos un sistema muy colapsado, fallido, está tratando de optimizar recursos con esta reforma. Ya se propuso por parte del gobierno crear más juzgados, pero es que eso igual es insuficiente. Y aparte de crear los juzgados, entonces en estos momentos está proponiendo despenalizar algunos delitos, entre ellos el incesto, inasistencia alimentaria y otros más, y adicionalmente para hacer más los recursos, hacerlos más efectivos y optimizarlos, entonces está también generando una serie de subrogados que ya están en la ley, pero le está ampliando más el espectro para que se aplique. Entonces, teniendo este panorama, podemos darle un poco de sentido al porqué de esta reforma. Ahorita José lo va a profundizar, pero particularmente el derecho penal es un brazo duro que tiene el Estado, cualquier Estado, porque es la potestad, el ius puniendi, o este derecho de castigar, es la potestad que tiene el Estado de castigar a los conciudadanos, a los asociados, a las personas que hacen parte del Estado. Y esa potestad debe reglamentarse porque si no puede derivar en una arbitrariedad. Ya lo hemos visto en algunas dictaduras en donde se usa justamente el ius puniendi para apresar a cualquier persona, no respetarle el debido proceso, y eso puede derivar pues, en una violación de muchos derechos. Entonces, hay unos principios limitadores del ius puniendi, unos principios que limitan que el Estado no se vuelva loco y empiece a castigar a todo el mundo a diestra y siniestra. Uno de ellos, que tiene relevancia para lo que vamos a discutir, es el de la última ratio, que gobierna el ius puniendi o el derecho penal o el derecho que tiene también a castigar el Estado. ¿Y qué significa? Que el derecho penal debe usarse como último recurso para proteger bienes jurídicamente tutelados cuando los otros ordenamientos jurídicos o más bien otros derechos como el derecho civil, por ejemplo, el derecho de familia, son insuficientes para salvaguardar o proteger estos bienes jurídicos. Teniendo esto como norte, entonces, ahora sí, vamos a darle el uso de la palabra a José para que nos hable un poco pues, de esa finalidad del derecho penal. Creo que y decía de la pena. algo Angélica que es fundamental y es destacar ante todo el poder
el gran poder que tiene el Estado y particularmente el Estado a través del derecho penal. En otros estados, como en los Estados Unidos, tiene el poder de matar. Acá tiene el poder de privarnos de la libertad. Una definición que concuerda con secuestro, con esclavitud. La esclavitud era una privación de la libertad, entre otras cosas. El secuestro también, la desaparición forzada. Entonces, un poder tan grande que nos puede matar en algunos estados, o que puede acabar con nuestra vida, con ese preciado, con esa preciada posibilidad de ser libres, o si queremos, de ese derecho que tenemos de tener libertad, necesita un fundamento. No cualquier cosa se puede prohibir a nivel penal. Por ejemplo, yo no puedo llegar y como congresista proponer, por ejemplo, que un determinado modo de peinarse o de vestir sea punible. El que se vista de esta manera incurrirá en prisión de tantos años. Hay unos límites. Esos límites permiten racionalizar el derecho penal para que no sea arbitrario. Así pues, el proyecto de ley del ministro de Justicia tiene 4 fines. El primero de esos fines es racionalizar, dar coherencia y proporcionalidad a las penas. Hay penas absoluta y completamente desproporcionadas, en muchos sentidos. También hace una apuesta por la justicia restaurativa, que se ha evidenciado en el derecho comparado y también en el nuestro, funciona más que abandonar al reo en la cárcel como una cosa de la que se espera solo su muerte y sufrimiento. El tercer punto es que las penas cumplan esa finalidad esencial, la única legítima a nivel de Convención Americana de Derechos Humanos y de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es la resocialización. Ahí se habla de readaptación y reforma, pero que se puede reconducir al concepto de resocialización, más o menos. La única finalidad legítima, es decir, es el acuerdo al que llegamos como humanidad y que consideramos que la pena debe cumplir esa finalidad. Y fortalecer la seguridad. Claro, se fortalece la seguridad porque si logramos que la pena resocialice, haga comprender a la persona que lo que ha hecho es equivocado y permite también en fases previas educar al ciudadano para que no lo haga, pues eso brinda seguridad porque las personas no llevarían a cabo ciertas conductas punibles. El tema con el incesto es que tenemos que explicar, para mirar si es justificado o no la descriminalización, tenemos que explicar cuál es la finalidad del derecho penal, la finalidad legítima, porque no todas las finalidades son legítimas. Por ejemplo, no es una finalidad legítima imponer un modo de vida virtuoso que tenga un ser humano particular a los demás. No es una finalidad legítima, por ejemplo, imponer una visión moral, por más que esté extendida en una comunidad. Digamos, si estadísticamente la moral católica fuera la más extendida en Colombia, no sería legítimo, por el solo dato estadístico de que la mayoría de personas son católicas, imponer esa visión moral, y eso lo justificaría. En un Estado laico, en un Estado donde el derecho y la religión se encuentran separados, surge una pregunta muy importante y es, ¿en qué momento, bajo qué circunstancias el Estado puede venir a privarnos de la libertad o a matarnos, como en Estados Unidos ocurre? Aquí evidentemente la posibilidad de pena de muerte es incompatible con otros fines, pero digamos, ¿bajo qué condiciones un Estado nos puede arruinar la vida privándonos de la libertad? Y yo quiero comenzar dando un fundamento filosófico, que es el principio del daño, de John Stuart Mill, en este libro sobre la libertad, que le gusta también mucho a Angélica. Le ha servido de base para su teoría sobre las acciones a propio riesgo, pero que a mí me gusta también bastante. Y esta frase me parece que es absolutamente determinante. Ojo con lo que dice John Stuart Mill. El único propósito por el que puede ejercitarse con pleno derecho el poder sobre cualquier integrante de una comunidad civilizada contra su voluntad es para impedir que dañe a otros. Punto. Su propio bien físico o moral no es justificación suficiente. Es una
justificación razonable para que haya un reproche social, para que los padres quieran imponer un nivel de vida a las personas, a sus hijos, principalmente cuando están en formación. Pero no es justificación el que a mí me parezca que hay un modelo de vida ideal para poder limitar la libertad de un ser humano. Esa es entonces una de las razones por las cuales, a pesar de que a algunas personas les parezca muy terrible que hayan drogadictos, que hayan personas indigentes, lo cierto es que eso jamás podría entonces en ese aspecto convertirse en una situación que interese al derecho penal, porque si solamente es su propia órbita la que se dañe de alguna manera, no le vamos a imponer a esa persona pues esa particular visión de realizar X o Y comportamiento, aun cuando sabemos lo terrible que pueden ser las drogas para el cuerpo. Y por eso, digamos, la diferencia que hay en el derecho penal entre la persona que es consumidora, que jamás podrá ser penalmente responsable porque es una persona enferma, es una persona dependiente, versus el que sí vende, trafica, genera la adicción, porque casi o por lo general el que trafica no la consume. Obviamente, pero sí genera que otras personas caigan en la adicción porque de ahí es la rentabilidad. Entonces, digamos, esa es una de las explicaciones por qué a los consumidores que son dependientes de la droga, pues ustedes no van a ver que los van a arrestar si les encuentran, obviamente, solamente con su dosis personal. Y por eso la dosis personal, en cantidad de dosis personal, ¿Y por qué la parte de la Corte libertad Constitucional en decir vendría que eso a no es ser delito? base importante de un sistema constitucional, sobre todo los sistemas democráticos? Porque la libertad es el fundamento mismo del Estado. El Estado es hecho por nosotros porque de manera libre hemos construido esta sociedad. Entonces la libertad se debe proteger y no a cualquiera se le debe quitar, ni se le debe negar. ¿Cuál sería entonces el principio que sirve como marco o límite para el derecho penal poder convertir una conducta en delito? El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, que no se debe confundir con el principio de lesividad. El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos responde a una pregunta: ¿qué debe proteger el derecho penal? En cambio, el principio de lesividad busca responder una pregunta diferente y es: ¿de qué lo debemos proteger? El principio de exclusiva protección de bienes jurídicos nos dice lo siguiente: el derecho penal solo es legítimo, o en otras palabras, prohibir penalmente una conducta solo es legítimo si al hacerlo protegemos los bienes jurídicos. ¿Y de qué los protegemos? De daño o riesgo de daño. Bajo esa idea, bajo esa, digamos, premisa, habría que preguntarse si el incesto, que ya lo vamos a definir legalmente, protege o no algún bien jurídico. Ahora, estos no son los únicos principios. Explicaré mi visión desde la óptica del principio de proporcionalidad, si está justificado, si es proporcional o no acudir al derecho penal para criminalizar el incesto, luego de verificar si se protege algún bien jurídico o no se protege algún bien jurídico. Yo quisiera definir el incesto y para eso nosotros podemos acudir al Código Penal, cualquiera puede consultarlo en internet. Y el artículo 237 define el incesto así. Dice que se incurre en este a quien realiza acceso carnal o acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo o con un hermano o hermana. La pena por realizar esa conducta mínima es de 16 meses y hasta 72 meses. Tampoco es una pena muy alta y implica necesariamente la posibilidad de que la persona, aunque esté condenada, quede en libertad. Ahí quiero hacer una salvedad. La gente cuando escucha la palabra incesto inmediatamente piensa en violencia. Y si escucharon con atención la descripción que se hace en el Código Penal, en ningún lado se habla del componente violento, porque eso no es lo que está criminalizando este tipo penal del incesto, porque esa particular versión de realizar un acto sexual con violencia o un acceso carnal violento está en otra parte del código con mucha más pena
incluso se agrava si se comete en un familiar. Entonces, tenemos que separar la violencia de la relación consensuada con ascendentes, descendientes, adoptantes, situación que es muy importante porque refleja que no es solamente con Eso el es muy vínculo cierto. No hay que consanguíneo. confundir la violación o el abuso sexual, por ejemplo, que un padre toque de manera sexual o acceda carnalmente a su niña de 13 años, a su hija de 13 años, 12 años. Eso es un delito independiente. Aquí estamos hablando de relaciones sexuales que tienen personas a partir de los 14 años de manera voluntaria, consensuada, pero que cumplen una característica de tener un determinado parentesco. Eso es el incesto. O sea, en el incesto no estamos hablando de violencia, estamos hablando de eso. Si un padre accede a su hija menor de 14 años, eso es un delito independiente que se agrava precisamente por ese parentesco. Entonces, no hay que confundir. No, Y no se porque está afecta a bienes despenalizando, jurídicos claramente. evidentemente, porque es Ahora, bastante grave. ¿qué bien jurídico sería el que teóricamente está afectado? Porque tiene que haber un bien jurídico. O sea, me explico. Si alguien considera que el incesto debe ser un delito porque es un pecado, ese no es un argumento válido a nivel jurídico. ¿Sí? O sea, a nivel jurídico no es válido. Que está prohibido por la Torá o que está prohibido por la Biblia o por el Nuevo Testamento, por el Antiguo Testamento o por algún texto védico, por lo que sea, o porque moralmente me enseñaron que era así o porque es horrible que entre familiares tengan relaciones sexuales, esa circunstancia de considerar un acto inmoral o pecaminoso no es un argumento válido en el foro del discurso racional democrático. Hay que llevarlo a argumentos que sean compatibles con la Constitución. Yo no puedo imponer mi visión del mundo. Ahí, por ejemplo, decían que la salud pública sí puede ser un argumento. La salud pública es un bien jurídico, claro, existe. Habría que preguntarnos si acá se afecta o no la salud pública, porque si se considerara que la posibilidad de malformaciones genéticas o transmisión de enfermedades altera la salud pública, pues toda persona que tuviera una alteración genética que probablemente puede transmitírsela a su descendencia, pues no debería tener sexo y también sería criminal. Entonces hay que verificar bien si ese es un argumento que se puede utilizar para sostener la criminalización del incesto, porque implicaría entonces prohibir muchas más cosas para que fuera racionalmente. Implicaría prohibir sencillamente que una persona que, por ejemplo, por nacimiento es sorda o ciega, no se reproduzca porque probablemente La ese gen diabetes, defectuoso o digamos, alguna la situación hipertensión, particular muchas dentro veces de su que salud. normalmente si nuestros padres la padecieron, terminamos padeciéndola, pues también se criminalizaría. Algo así como el que tenga una enfermedad que se pueda transmitir genéticamente y tenga relaciones sexuales o la reproducción. Ah, bueno, acá se aclara una cosa. El incesto no criminaliza la reproducción. Acá lo que se está criminalizando es el acto sexual, no la reproducción. La reproducción se usa como un argumento bastante recurrente para hablar del incesto, pero si ustedes vieron lo que escucharon lo que leí y ven el Código Penal, ahí no dice el que tenga hijos con un familiar. No, es el que tenga sexo. Imaginémonos que son estériles. Pues quitamos el punto. Igual sería punible según nuestra legislación. Entonces, no es eso lo determinante. Según el profesor Roxin, la criminalización del incesto es ilegítima, inconstitucional, porque no protege ningún bien jurídico, porque lo único que intenta es plantear la imposición jurídica forzada de la moral. Una moral particular que nos hace pensar que el incesto es malo, es un tabú. Pero a mí me parece que el profesor Carlos Gaviria Díaz, cuando estudió el tema en la Corte Constitucional, particularmente en la sentencia C-404 de 1998, hizo un ejercicio interesante y fue preguntarse si el bien jurídico que supuestamente se protege, que es la familia, efectivamente estaba siendo protegido por el incesto y coherentemente con ello y frente a la lesividad, si había un riesgo de daño a la unidad familiar o no.
Aquí con eso quiero responder esa pregunta que están haciendo. ¿Cuál sería el argumento para judicializar el incesto? Justamente esa pregunta ya se la han hecho en 2 oportunidades en la Corte Constitucional para establecer si tipificar el incesto es compatible con nuestra constitución política. Y de eso va a hacer referencia ahorita José en su intervención. Bueno, el legislador dijo, queremos que el incesto sea delito para proteger la familia. La primera pregunta que uno se haría es si la familia es un bien jurídico. Es decir, no es solo algo moral. Y evidentemente la unidad familiar como parte y célula fundamental de la sociedad y del Estado, pues es algo bueno. Y evidentemente parte central del Estado. Ahora, eso bueno, o sea, ese bien, que es una condición esencial para la existencia misma del Estado, de la sociedad y nuestra, ese bien es jurídicamente protegido. Pues sí, el artículo, digamos, 42 de la Constitución protege la familia. Entonces, está claro que ese es un bien jurídico digno de protección. Ahora, ¿será que el incesto pone en riesgo la unidad familiar o no pone en riesgo? En ese momento, en la sentencia C-404 de 1998, se envió un cuestionario para poder resolver ese interrogante. Se le enviaron ese cuestionario a sociólogos, antropólogos, psicólogos y genetistas del país. Y todos unánimemente dijeron que sí, que las relaciones incestuosas afectan la unidad familiar. Voy a explicar cuáles fueron los argumentos que cada uno de estas ramas de la ciencia en sus distintas versiones pues manifestaron que eso era así. Antes de que pases a las intervenciones, quiero hacer acá una claridad por si no quedó suficientemente claro. Aquí preguntan, ¿el incesto básicamente condena que alguien tenga relaciones sexuales con un familiar, pero puede ser menor de edad mayor de 14 años? Sí, tengo esa duda. Los menores de 14 años, digamos en Colombia, se ha establecido que los menores de 14 años no tienen la capacidad de disponer de su sexualidad y dar consentimiento para acceder a su sexualidad y disponer de ella. Por eso, así una persona, sea de 15, 16, 17, 18, 19, 20 años, tiene relaciones sexuales con un menor de 14 años, así diga que son consentidas, que esta menor o este menor de 13 años, 12 años ya es suficientemente maduro, sabe, se ha visto todo el material pornográfico de internet que conoce y, mejor dicho, sabe más que alguien mayor. Lo cierto es que en Colombia los menores de 14 años no, digamos, existe la presunción de que no tienen la capacidad de disponer y entender lo que significa una relación sexual y en consecuencia cualquier relación con un menor de 14 años, sea violenta o no, está penalizada. Lo que pasa es que si además es violenta, pues entonces hay un tipo penal específico. Pero en estricto sentido, así sea consentida una relación con menor de 14 años, ahí sí ni siquiera importa si son familiares o no. Eso agravaría eventualmente entonces la conducta. Pero menor de 14 años, prohibido. Prohibido el contacto sexual con cualquier menor de 14 años. Así se vea grandecita, grandecito, así se vea muy mayorcito, que entiende, que sabe, que maneja la terminología. Prohibido. Listo ya. Bien, entonces, entendiendo que el incesto son relaciones sexuales consentidas a partir de los 14 años entre una serie de personas que conservan un parentesco y que ya referimos, ¿afecta eso a la unidad familiar? ¿Afecta a la familia? ¿Qué dijeron los sociólogos? Y no voy a discutir acá si los sociólogos que dieron respuesta o los psicólogos tienen razón o son mentirosos. Ellos dieron una serie de sociólogos, psicólogos, porque puede ser que de pronto alguien al escuchar diga, pero es que la sociología no dice eso. Pero eso fue lo que contestaron pues a la Corte Constitucional. ¿Sí? En 1998 y en 2012, cuando se vuelve a estudiar, se mantiene esa postura. Bueno, ¿qué dijeron los sociólogos? Los sociólogos dijeron que el incesto es nocivo para la familia porque surgen como formas arbitrarias de poder y posesión frente a, por ejemplo, los padres respecto a los hijos, hombres sobre mujeres, y eso hace que se distorsionen los roles, la estructura familiar, las relaciones paternofiliales y sexuales, y aumente la violencia que rompa finalmente la unidad familiar o haga que no exista armonía ni afectividad como parte de esa unidad familiar pues que ha de existir. O sea, según la sociología, el incesto afecta a la familia, la daña gravemente. Los antropólogos, le preguntaron a los antropólogos y los antropólogos dijeron que
derrumbaría, si el incesto se permitiera, se derrumbaría el pilar moral regulativo de la violencia. Porque cuando tenemos roles definidos, padres, hijos, por ejemplo, ellos pueden regular la violencia de los hijos también, pueden educarlos y pueden interiorizar valores. Pero cuando estamos entre parejas iguales, ya no existe una justificación que ellos puedan entender para que frente a ese cambio de roles, pues de alguna manera acepten esos valores que intentan educarse como esenciales. Los antropólogos dijeron que en ninguno de los 82 pueblos indígenas de Colombia está permitido el incesto. Los psicólogos dijeron que afecta mucho la unidad familiar porque las personas que tienen relaciones incestuosas sufren de culpa, suicidio, depresión, fobias, neurosis de fracaso. Los niños pierden los procesos de información necesarios para desarrollar el concepto de responsabilidad, de control. Y a nivel genético, pues hay un mayor porcentaje de riesgo de que los niños, producto del incesto, desarrollen enfermedades, algunas mortales, y evidentemente pues la muerte va a hacer que la unidad familiar de ese producto de las relaciones incestuosas pues sea quebrada. En el año 2012 se agregó un argumento bastante malo, pero porque los argumentos que en ese momento se esgrimieron en el 98 fueron muy interesantes y razonables, pero en el 2012 se agrega un argumento y es que la moral social, un concepto muy gaseoso e incompatible con todo el sistema jurisprudencial, puede imponer límites a la libertad. Entonces un concepto ético de la sociedad puede servir como límite, puede servir como fundamento para limitar la libertad. Después ese concepto es reevaluado. Bien, podríamos concluir basado en la jurisprudencia de la Corte que sí se protege un bien jurídico a través del incesto y que sí, efectivamente, se pone en riesgo la familia o la unidad familiar con el incesto. ¿Eso ya es suficiente para que sea un delito? La respuesta es no. Y vamos pues a desarrollar por qué no. Resulta que una primera condición es proteger un bien jurídico y que la conducta sea riesgosa para ese bien jurídico. Pero resulta que hay, a mí me gusta llamarlo un instrumento para afinar el pensamiento argumentativo, pero la gente lo llama principio, lo llama test, y es el test de proporcionalidad. Para mí, la proporcionalidad es un instrumento que ayuda a organizar buenos argumentos racionales para explicar por qué el Estado puede intervenir en nuestra libertad o no. O sea, ¿por qué nos puede prohibir cosas? Bajo la amenaza de una pena de enviarnos a prisión. Y lo que particularmente pienso, y ahorita doy los argumentos del proyecto, pero lo que particularmente pienso es que, aunque sea razonable, entendiendo por razonabilidad legítimo, constitucionalmente protegible, la criminalización del incesto no es proporcional. Y para que sea constitucionalmente admisible, no basta que algo sea razonable, sino que esa razonabilidad debe estar acompañada de la proporcionalidad. Y no es proporcional que se prohíba penalmente el incesto. ¿Por qué? Para que uno pueda considerar que un límite a la libertad a través del derecho penal es proporcional, se deben dar tres condiciones. Y es que esa prohibición sea idónea para lograr ese fin. ¿Cuál es el fin? Pues proteger la unidad familiar. Debe ser idónea. Debe servir para eso, pues. Entonces la pregunta es, ¿sirve prohibir penalmente el incesto para que la gente no lo cometa? Esa es la primera pregunta, la idoneidad. Respuesta, no. Y es un no que proviene en general de cualquier casi prohibición penal. O sea, la gente no se disuade por la amenaza de la pena. Eso es falso. Es una idea implantada en la sociedad que pareciera estar dentro de lo que la gente considera el sentido común, pero realmente la gente no se disuade. O sea, los estudios han demostrado que si a la gente le dicen que algo tiene una pena muy alta, le da lo mismo si tiene la intención segura de cometer un delito. El que no comete el delito no lo comete por razones penales, sino razones morales o por otras razones diferentes. O porque no le da, o porque le da pereza. Cosas tan banales como esas. Pero no porque le digan que la pena, entre otras cosas, porque no todo el mundo conoce el Código Penal. Y el que finalmente quiere hacerlo, pues lo hará, solo que clandestinamente. Entonces, el incesto sirve, no sirve, como la prohibición, el incesto como delito, la prohibición penal del incesto sirve, no sirve, no funciona. Y si no funciona, pues es desproporcionado prohibir y eventualmente a quien lo haga, pues enviarlo a prisión porque
es completamente inútil. Ahora, viene un argumento y es la necesidad. ¿Es necesario prohibir penalmente el incesto? ¿O existen otros mecanismos jurídicos mejores que el derecho penal, pues, para impedir que la gente cometa incesto, suponiendo que eso sea parte de la estructura moral general de la sociedad? Y la respuesta es que hay otros mecanismos más útiles, científica y empíricamente demostrados, como son la educación y la interiorización de valores a través de ciertos proyectos y programas. Normalmente cuando la gente es educada y se le explica y estamos en presencia de personas razonables, como pueden ser la mayoría, pues pueden entender bastante bien las razones por las que el incesto no sería deseable moralmente. Entonces no es necesario porque hay otros mecanismos que son, pues, bastante útiles. Y lo último es, ¿sí? ¿Ibas a decir algo sobre eso? Ahorita voy a ser de abogada del diablo y voy a esgrimir todo lo que me han comentado, porque es que siempre que uno dice incesto, sale mucha gente a controvertir el tema. Entonces, ahorita voy a reunir todo lo que me han dicho y te lo voy a poner ahí sobre la mesa. Vale, me parece súper bien. Bueno, y el último argumento por el que no es proporcional, aunque con uno basta, o sea, yo quiero que me entiendan lo siguiente. Para que sea compatible prohibir penalmente una conducta con la Constitución, y la Constitución es el acuerdo al que llegamos los colombianos de lo que queremos como sociedad, objetivamente hablando, para que sea compatible, debe esa prohibición ser proporcional. Y la proporcionalidad tiene tres condiciones. Ya vimos que no es idóneo y vimos que no es necesario. Con que no sea idóneo es suficiente, pero yo voy a mostrar cómo ninguno de los tres requisitos pues se da. Y el último es porque no es proporcional en sentido estricto, y es porque se llega al absurdo de lesionar lo que se quiere proteger. Y es que si efectivamente enviáramos a las personas a prisión, pues eso sí que destruye la unidad familiar. Pues no hay nada que destruya más la unidad familiar que la cárcel. Entonces, sí, es un poco absurdo intentar proteger el bien jurídico de la familia destruyendo. Digamos, aquí hago un paréntesis. Ese es uno de los argumentos por los cuales se está, digamos, apoyando el tema de la despenalización de la inasistencia alimentaria, que no vamos a ahondar en ese tema en esta oportunidad, pero recojo ese argumento porque básicamente la inasistencia alimentaria es el que se sustraiga sin justa causa del deber de dar alimentos a sus ascendientes, descendientes, pero por lo general, padre o madre que, digamos, en la hipótesis que mayoritariamente se da, padre o madre que se sustrae de pagar la cuota de alimentos legalmente debida a sus descendientes, es como lo que más se da. Pero ¿qué sucede? Que eventualmente una pena de prisión para estas personas que incumplen ese deber, pues es un poco ilógico, porque si metemos a ese padre o a esa madre que incumple con su deber a la cárcel, pues allí tendrá una justa causa para sustraerse de ese pago, porque si no está trabajando y no tiene entonces medios económicos al interior de la cárcel, pues ahora sí que se justifica como una ausencia de pagar esa cuota. Y además ayudamos a la estigmatización de los menores niños, de que tienen un padre o una madre delincuente que está en la cárcel, se rompe la unidad familiar y entonces es un ciclo que en vez de ser una ayuda es algo mucho más traumático para los menores y para la familia. Ahora, frente al tema de la inasistencia alimentaria, digamos, yo creo que puede haber una solución que no se ha planteado hasta este momento, pero que, digamos, en el fondo, ¿qué es lo que quiere esa madre o ese padre que tiene a cargo a su menor hijo? Pues que le respondan económicamente. En el fondo usted le pregunta a las personas y usted le dice, ¿quiere que se vaya a la cárcel? No, yo quiero que me pague lo que necesito para cuidar a este menor, que me ayude con los gastos, no quiere que la persona vaya a la cárcel. Entonces, hay que buscar estrategias reales, aplicables, ejecutables, para que ese padre, mediante, no sé, acciones como, por ejemplo, hacer una base de datos de unos trabajos muy puntuales en los cuales de ese trabajo que realiza se descuente por la derecha un pago para esas cuotas de alimentos, eso tendría más sentido para lo que se busca proteger. Eso por ese lado. Ahora, en el incesto, frente a la proporcionalidad y demás, hay un argumento, digamos, que ha sido muy reiterado, y es que algunas personas dicen que es posible
que esa relación consentida sea simplemente un disfraz de un consentimiento que en realidad ha sido manipulado por esa persona mayor o con ese poder o con ese dominio, puede ser menor o mayor de edad, pero digamos ese dominio de la dinámica familiar puede implantar ese consentimiento que no es un consentimiento real y genuino para acceder a la relación, sino que es implantado. Sí, eso es muy cierto y es verdad que puede ocurrir que valiéndose, por ejemplo, de la autoridad que tiene el padre, implante sobre su hija o hijo la idea, con fines malsanos, de que es correcto que después se convierta en su compañera de vida sexual o compañero de vida sexual. Entonces, aquí hay que hacer el siguiente análisis. Si eso es así, si el consentimiento es aparente y no real, si estamos ante un falso consentimiento, eso es una forma de violencia. Y al ser una forma de violencia, pues ya hay un delito para eso. No porque las personas digan que sí en la relación sexual, luego de una situación de opresión psicológica y física, pueden decir que ese sí se debe interpretar como consentimiento. Es un aparente consentimiento. Entonces, el incesto seguiría siendo innecesario, porque ante el falso consentimiento, producto de un adoctrinamiento protervo realizado desde niño, se podría argumentar el acceso carnal violento, el acto sexual violento, y el incesto seguiría siendo innecesario. Es que el incesto parte de un consentimiento real, de un consentimiento efectivo y no manipulado. Entonces, bajo esa idea, el argumento se decaería en la medida en que hay otra herramienta, que es la violación o las distintas formas de abuso, porque también podría inclusive encajar en quien pone en inferioridad psíquica a una persona como una forma de violación específica, podría encajar también esa conducta como punible. No necesitaríamos el incesto. Aquí hicieron una pregunta porque yo sé que las personas que tienen esta duda tienen la duda porque es una práctica muy, entre comillas, y voy a poner la comilla muy grande, normalizada, ese dicho de entre primo y primo más me arrimo. ¿Y por qué? Porque aquí pusieron, esto del incesto aplicaría para las relaciones entre primos, porque, digamos, hay una forma de ver las relaciones entre primos mucho más normalizada de que, ay, me besé con un primo, una prima, tuve encuentros cercanos a lo sexual con un primo, y eso no genera tanta repulsión ni tanto rechazo como padre-hijo, no sé, abuelos, nietos, hermanos, como el de los primos. El de los primos pareciera que está más normalizado, incluso hay un dicho que se refiere a estas relaciones. Sí, nuestro código no criminaliza las relaciones sexuales entre primos, algunos otros países sí, pero nosotros no. Son con ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos y hermanos. Hasta ahí llega. Entonces No hay, digamos. los de primo y primo mami arrimo pueden descansar. Sí, Hicieron, pueden hacerlo. Entonces, vemos que desde una perspectiva jurídico-racional, y aclaro, no estoy diciendo que está moralmente bien el incesto o moralmente mal, eso ya es una decisión que cada uno va a tomar de acuerdo a su formación. Y pues que es una decisión íntima, o sea, eso hace parte de la privacidad. Entonces, pues cada uno decidirá si eso le parece bien o mal. Es que el tema acá es si el derecho puede meterse en nuestra privacidad. Y es básicamente lo, sí, pero en ciertas circunstancias. No es esta una. ¿Qué ibas a decir? aquí dicen, y podría llegar a ser un agravante en el delito del sexo carnal, es que lo Lo es. es, ya es un agravante. Eso ya lo es, entonces no implicaría ninguna problemática. Hay una opinión que me parece muy interesante que me han dicho y es, pero con los menores de edad que sí son mayores de 14 y pueden disponer de su sexualidad, pero siguen siendo menores de edad, ¿allí habría algún inconveniente, alguna problemática interesante? Pues si no existe para que tenga relaciones sexuales como bien tenga con personas
en general no habría una justificación para decir que entre su círculo familiar no lo hay. La justificación sería moral. Es que seguiría siendo, digamos, moral. Y si decimos que más allá de lo moral es el tema de que se pone en riesgo la unidad familiar, pues seguiría siendo desproporcionado usar el derecho penal para impedirlo. Además de que no lo lograría. No lo lograría, evidentemente. Aquí Quisiera... más arriba, Pacho Mendoza, Francisco Mendoza, hizo una pregunta muy interesante y es, ¿se sabe aproximadamente qué tan eficaz ha sido pues, la penalización en el sentido de cuántas condenas por incesto? Y otra persona preguntó, y es que ¿quién denuncia el incesto también, no? Porque como no tiene que haber un resultado de, por ejemplo, un hijo, sino se penaliza solamente la relación sexual, no tiene que haber una consecuencia como por ejemplo descendientes de esa relación sexual. Es más, incluso José hace unas horas me dijo algo muy interesante. ¿Y si esa relación fuera solamente romántica, sin ningún tipo de contenido sexual, sino van por la calle, se toman de la mano y ya? Y se aman y se adoran y son novios, pues si no hay sexo, porque acá el tabú es el sexo. O sea, es que es un tema que sí guarda unas razones morales, porque es eso lo que se está criminalizando. Ahora, ¿cuáles son los argumentos del ministro de Justicia? ¿Sí? Son 5. Primero, no es disuasivo. Prohibir el incesto a través del derecho penal no disuade. Si no disuaden aquellos que tienen penas de 50 años, pues menos esto que tiene pena de 16 meses. O sea, yo quiero que me entiendan algo. Tanto en mi experiencia como litigante ya con más de 12 años, que me he tenido que relacionar con delincuentes de distinta índole, como los estudios que se han hecho en la humanidad durante mucho tiempo, yo quiero que me entiendan que el delincuente auténtico no se disuade por el derecho penal. No se disuade. Entonces, acá tenemos algo bien interesante porque si una pena muy alta no disuade, ¿cuál es el objetivo de ponerla? Y alguien diría la venganza. La venganza no es un argumento racional válido para un Estado social y democrático de derecho. Quítenlo de la ecuación, porque estarían diciendo algo que jurídicamente es equivocado, es errado, no tiene fundamento. Si no es la venganza ni es la disuasión, ¿cuál sería el fin de la pena? El único que puede, la pena, ya no hablo del derecho penal, sería la resocialización. Pero es que antes de llegar a la pena debemos explicar la prohibición. ¿Por qué prohibir? Y es ahí cuando llegamos al hecho de pensar que el derecho penal debe proteger bienes jurídicos enviando un mensaje que disuada. Lo que dice el ministro de Justicia es que no disuade. Bueno, yo agregaría es que no disuade ni esta prohibición ni ninguna. Pues no disuade realmente. Segundo argumento. Realmente estas personas no requieren mucha resocialización porque con unos estudios que se realizaron, algunos definitivamente van a considerar que eso está correcto siempre, sin importar los procesos que se realicen, y otros, con el solo acto y el sentimiento de culpa que sobreviene, ha quedado suficientemente saldado. Y es que, digamos, ¿cómo resocializar a una persona que considera que eso que se hace en sí mismo es bueno, que es un acto de amor? Porque es que vamos al punto. Pensemos en un hipotético caso de unos hermanos separados al nacer, que eso es posible biológicamente, por error en el hospital, porque los papás querían ocultar una relación extramatrimonial, entonces el niño por allá se quedó con el otro papá, qué sé yo, imaginémonos una situación de hermanos que no se conocieron y nunca, en ese sentido, nunca convivieron, nunca, vámonos al extremo, nunca formaron una unidad familiar. En ese sentido tendría sentido siquiera pensar en que esos hermanos posteriormente se conocen, tienen relaciones sexuales y se enteran, oh, somos hermanos. Sí, parece que no tendría ningún tipo de sentido. Ahí hicieron una pregunta, Angélica, y es, ¿qué hacemos con los pueblos indígenas que tienen normalizado? Bueno, varias cosas. Primero, eso hace parte de una órbita de libertad de configuración de los pueblos indígenas que no lesiona gravemente los tratados internacionales y por lo tanto, bajo esa idea, no podríamos intervenir en ello. No podemos imponer a la fuerza los derechos que nosotros
consideramos pues esenciales o la visión de vida que tenemos. Si no lo podemos imponer acá, pues menos a otra jurisdicción. Pero yo no sé hasta qué punto es correcta la información acerca de que hay pueblos indígenas que lo tienen normalizado, porque es que en 1998 se le preguntaron a antropólogas que estudian el pueblo indígena y dijeron que los 82 pueblos indígenas de Colombia, los 82, prohíben el incesto. Y si se hace, lo castigan cuando es descubierto. Claro, incesto en distintos niveles. Claro, esto fue en 1998. No sé si el 98 acá, lo que ha sido prohibido por 1000 años, de pronto ya dejó de ser prohibido. Pero hasta 1998 y luego en 2012, esos 82 pueblos indígenas, lo dijeron los antropólogos, ¿cierto?, que estudian eso, no tienen una norma que permita el incesto en distintos niveles. Pero si lo hiciera, si eso cambió, si ese dato que dieron los antropólogos cambió y ahora hay algún pueblo indígena que lo tenga, no podríamos intervenir. El tercer argumento del ministro de Justicia para descriminalizar el incesto es que se lesiona lo que se pretende proteger, que ya lo expliqué, al enviar la persona a la cárcel o al estigmatizarla, inclusive con el proceso penal, pues eso fractura la unidad familiar. El cuarto argumento es que hay otras alternativas educativas y el quinto es que esto nos permitiría estar a tono con otros países. Bueno, ese argumento es débil, que estar a tono con otros países no debe ser un dato exclusivamente determinante para el modelo de sociedad que queremos, pero es uno de los argumentos que expone el ministro de Justicia. Eso sería, digamos, a grandes rasgos, lo que en el proyecto aparece frente al incesto. Aquí entonces lo que nos queda preguntarnos es si el derecho penal entonces valdría la pena que, digamos, use recursos también, que lo enlazamos con lo primero que dije. Estas medidas se están tomando básicamente para tomar acciones diferentes y lograr resultados diferentes, porque lo que se ha venido realizando a lo largo de todos estos años, que es crear nuevos tipos penales, es decir, nuevos delitos, aumentar las penas, no ha funcionado. En estos momentos no funciona, ha sido completamente inútil, porque como ya lo dijo José, no disuade. Aumentar las penas, 50 años, no disuade. El que va a matar, el que va a hurtar, el que va a extorsionar, quitar los beneficios tampoco disuade, porque se han quitado un montón de beneficios a muchos delitos y en nada ha reflejado ello en disminuir la criminalidad con esos delitos. Entonces, en ese sentido, tomar acciones diferentes, pensadas también en enfocarse en las víctimas, que hace parte de este proyecto. Yo sé que en algún momento se llegó un poco a ridiculizar la forma en que se expresó por parte del ministro lo de devolverle el dinero a la víctima si sufrió de hurto, que le pagara el plan. Tal vez él no se hizo entender, posterior a eso ha tratado de desmenuzar mejor la idea. Y lo cierto es que por aquí ponían en los comentarios, es que estando en la cárcel se puede trabajar. No es tan sencillo como ustedes creen. No es como que entro, digo que quiero trabajar y ya tengo un trabajo. Eso no funciona así. Nuestro sistema ojalá funcionara así, pero no funciona así. Por eso mandar a un papá deudor de inasistencia alimentaria a la cárcel no es como soy deudor, denme un trabajo para poderle pagar a mis hijos. Así no funciona, lastimosamente. ¿Por qué? Por el hacinamiento, la cantidad de personas que están en las cárceles, pues no hay posibilidad de hacer un efectivo plan de resocialización para cada una de estas personas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué están allá en la cárcel? Por pura y física venganza, ojo por ojo, diente por diente, causa un daño, le quiero causar un daño. Todas las personas que son felices con las personas estando en esas condiciones en la cárcel, en un estado de cosa constitucional como lo ha declarado la Corte Constitucional, la forma en cómo están esas personas en las cárceles y, ojo, en las estaciones de policía. ¿Por qué es tanto el hacinamiento? Y les quiero contar esta experiencia. Si ustedes no lo saben, muchas personas privadas de la libertad de manera preventiva, es decir, cuando ni siquiera tienen una sentencia condenatoria en su contra, están parando en estaciones de policía que no están ni cerca de tener condiciones mínimas para que estén allí, porque se supone que las estaciones de policía son solamente lugares de paso para las personas que están allí privadas de la libertad, pero se han convertido en verdaderos centros de reclusión, pero
de facto. ¿Cuál es el problema? Les voy a dar un dato que conocí hace poco. En una estación de policía de la ciudad de Cúcuta, que tiene 2 celdas, cada una de capacidad para 10 personas, en una habían 22 y en la otra 24 personas. Imagínense cómo están estas personas hacinadas en lugares muy pequeños, en donde se dobla por completo la capacidad, en donde en la estación de policía solamente hay una batería sanitaria, o sea, un solo baño para toda esa cantidad de personas, en donde evidentemente no se pueden ni bañar todos los días. Empiecen ahí a imaginarse las condiciones en las que están estas personas. ¿Ustedes creen que esto es forma siquiera para pensar que se van a resocializar? Hay personas sufriendo, digamos, enfermedades graves ya en esas zonas porque no están dispuestas o no tienen los espacios ni las condiciones mínimas para estar allí. Pero yo Entonces, pienso algo, todo mal. Angélica, lo que pasa es que muchas personas quieren que sea así, o sea, quieren que sufra. Es que lo que subyace al pensamiento de muchos es que cuando tú describes eso, están muy mal, están padeciendo. ¿Qué piensa la mayoría desde una perspectiva, por supuesto, irracional y sin bases, pero emocional y comprensible? ¿Qué piensa? ¿En serio la pasan así de mal? Qué bueno, porque son delincuentes. Lo primero que tendríamos es que educar a la gente y explicarle por qué ese argumento, por cierto, completamente anticristiano, anticatólico y antirreligioso. O sea, si hay un pensamiento que de alguna manera es incompatible con cualquier religión, es el deseo inclusive del mal a quien me lo ha causado. O sea, no se puede predicar que una persona o es buen cristiano, o es buen budista, o es buen católico y desea la venganza. O sea, eso es algo que no se puede dar a nivel moral. Jurídico hay muchas razones, pero a veces las personas no entienden esas razones. Lo que tú dices es absolutamente cierto. Las condiciones de precariedad de las cárceles es evidente. El tema es que a la gente le gusta eso porque dice, me robó, me mataron a un familiar, pues que lo maten, que sufra. Y eso es lo más difícil de combatir. Ese pensamiento emocional que, aunque comprensible, no tiene una base racional, ni siquiera moral. Es que moralmente eso no tiene justificación. ¿Cómo hacerlo? Con educación. Miren, yo que he tenido que tener, al igual que José, acercamiento con las personas que se ven vinculadas a un proceso penal, desde distintos roles que a lo largo de mi carrera después de graduada me ha tocado desempeñar, pues yo creo que nadie entiende lo mucho que un proceso penal, sea inocente o culpable, digamos, en la realidad, en la verdad de los hechos, inocente o culpable, nadie entiende las implicaciones que tiene un proceso penal en la vida de un ser humano hasta que lo vive en carne propia. Nadie entiende lo que incluso presumiéndose inocente tiene que pasar a una persona que incluso puede que no haya cometido los hechos. Para ponerlo en el peor de los escenarios, un inocente siendo procesado, que es muy posible y con mayores cifras de las que las personas pueden creer. Solo hasta que alguien está verdaderamente cerca del proceso penal empieza a tener la humildad de decir, tal vez las cosas debieran ser de otra manera, porque como está concebido en estos momentos en nuestro país, es una cosa de locos, es una cosa absurda, porque incluso una persona que fue grabada, está más que comprobado que lo hizo, que cometió el hecho, incluso esa persona necesita ser juzgado con el debido proceso y necesita que se le respete su dignidad humana, porque es un ser humano. Y entonces las personas dicen, ¿y por qué no pensó el criminal en la dignidad de la víctima? ¿Por qué tenemos nosotros que caer tan bajo como la persona al momento de cometer los hechos? Ese es el tema y la reflexión que hay que hacer. ¿Por qué yo tengo que caer al mismo nivel de un criminal? Me estoy volviendo entonces a nivel mental como un criminal, lo estoy pensando igual que él, no, pues no existe dignidad. Y si lo que en realidad queremos es que eso no se vuelva a cometer y no vuelva a suceder, pues la opción lógica no es la anulación, porque entonces la respuesta más obvia sería matemos a todos los que cometan crímenes y así no se vuelve a suceder un crimen porque los matamos a todos. Pues eso no tiene sentido y no es compatible evidentemente y tampoco ha servido porque si no en Estados Unidos la pena de muerte sería suficientemente disuasiva para decir allá en Estados Unidos no se cometen delitos en los estados donde hay pena de muerte. No, eso no funciona o no ha funcionado, no hay demostración de que funcione matar a los criminales. Entonces, si seguimos pensando que estas condiciones
tan precarias en las que estamos actualmente, porque, vuelvo y les digo, que una persona que se presume inocente, porque vamos para allá, las personas que están en las estaciones de policía, en su mayoría son personas que están privadas de la libertad de manera preventiva, como una medida cautelar. Y el dato que yo les doy, de 2 celdas en una estación de policía, con capacidad para 10 personas, que en una hay 22 y en la otra hay 24, no son datos inventados. Esa es la realidad, que probablemente está igual en muchas ciudades del país, esa es la verdad. Entonces, pensar que eso está bien, no, eso no sirve, no está sirviendo y no sirve de nada, porque las cosas siguen pasando, siguen sucediendo, y la resocialización, que es el fin que se supone se debe buscar, pues en estos momentos no se está cumpliendo, porque no hay condiciones para que se cumplan. Entonces, por ahí había una pregunta, me parece muy interesante. Bueno, y si despenalizan el incesto, ¿será que hay una consecuencia de ello significativo en la descongestión, por ejemplo, de los despachos? Frente al incesto tengo mis dudas, porque el incesto me parece que es un delito que no se denuncia y se procesa tanto como otros. En la inasistencia alimentaria les tengo que decir que la descongestión sería brutal, increíble. Los juzgados de conocimiento municipales que conocen la inasistencia alimentaria, fácilmente ese delito puede ser la mitad de los procesos que tiene actualmente un juzgado de conocimiento. Entonces, despenalizar la inasistencia alimentaria sí se reflejaría directamente en la descongestión de esos despachos, y le daría entonces, por lógica, prelación a otros delitos que también conocen esos juzgados, como los hurtos, que los hurtos se han incrementado obviamente muchísimo. Y entonces, al incrementarse, pues obviamente hay más demanda, y si sumamos el montón de hurtos más el montón de inasistencias alimentarias y lo enlazamos con lo que ya les dije al inicio del en vivo, que humanamente es imposible atender la cantidad de procesos que cada despacho tiene en la agenda para darles a todos un espacio por igual, entonces sí significaría que tendría más prelación los delitos de más impacto, como por ejemplo los hurtos. Bueno, yo quiero finalizar con algunos puntos que son los siguientes. Lo primero es que tengan la información acerca de que aquellos países que tratan con dignidad al delincuente, penas muy bajas y procesos de resocialización bien llevados, son los que tienen muy poca o casi ninguna reincidencia. Lo que pasa es que a la gente no le gusta emocionalmente el discurso de tratemos bien al delincuente. Lo curioso es que a nivel meramente utilitarista funciona. Funciona de alguna manera esos procesos educativos y de resocialización para que ellos regresen a la sociedad, y también la fase preventiva antes de que pueda llegar a cometerse el delito. Ahorita que hablaba Angélica sobre matemos a todos, como una parte del discurso de muchos, matemos a todos los delincuentes, recordé esa famosa historia donde el hijo le pregunta al papá, papá, si matáramos a todos los delincuentes, ¿quiénes quedarían? Y él le responde, nosotros, los homicidas. Entonces, evidentemente eso no es una solución. Quisiera terminar con 2 frases y una recomendación de lectura. Una frase del profesor Juan Fernández Carrasquilla en un libro que se llama Derecho Penal, parte general, principios y categorías dogmáticas, que dice así: en el principio era la pena, y la pena era el fin. Cuando al fin no haya penas, ese será el principio. Cuando toda forma residual de esclavitud haya desaparecido de la faz de la tierra, aún no habrá motivo de fiesta universal, porque perviven las penas. La pena es un mal que deliberadamente le causamos a alguien. Debemos darle un fundamento racional. Y una recomendación de lectura de una de mis novelas favoritas, que es Los Miserables, de Víctor Hugo. Y aquí aparece una frase que me marca mucho por la profundidad y carga de realidad que tiene. Dice así: hay en nuestra civilización momentos terribles, y son precisamente aquellos en que la ley penal pronuncia una condena. Instante fúnebre aquel en que la sociedad se aleja y consuma el irreparable abandono
de un ser pensante. Es irreparable lo que hacemos. Y dirán, pero él también lo hizo. Como muy bien dijo Angélica, queremos ser también entonces delincuentes, porque al hacerlo, de alguna manera lo somos. Pues yo quiero cerrar no tan literaria. Yo quiero cerrar con una reflexión que me parece que es bien importante y que han ridiculizado en cabeza del ministro. A mí me parece que las víctimas, en vez de estar en el centro pidiendo, digamos, una venganza de ojo por ojo, diente por diente, a mí me parece que las víctimas deben estar en el centro a partir de la justicia restaurativa. He tenido que ver a lo largo de estos años cómo en aplicación del principio de oportunidad, que es una figura que tenemos en nuestro código, a través de la justicia restaurativa, víctimas frente a sus agresores llegan a acuerdos, compromisos, tratamientos, sobre todo en violencia intrafamiliar, en donde van a terapia psicológica, en donde el agresor, por ejemplo, la repara con dinero, le pide disculpas públicas, asisten al psicólogo, y es una forma de terminar el proceso penal que cada vez se está volviendo más popular en la realidad jurídica. Y a mí me parece que ver cómo un agresor le dice a su víctima, discúlpeme, no lo vuelvo a hacer, ya aprendí todo lo que tenía que aprender para respetar a un hombre, a una mujer, y no lo vuelvo a hacer. Y yo he visto momentos tan bonitos en donde la víctima recibe esas disculpas y es una reconciliación real que impacta más a nivel de reincidencia que una cárcel o una privación de la libertad. Porque ¿qué hace una persona que la privan de la libertad sino ganar una especie de resentimiento con las personas que lo pusieron allí? Más allá que una resocialización que no existe en estos momentos, porque seamos honestos con nosotros mismos, la forma como ahorita se está llevando a cabo todo el sistema penitenciario es muy complejo para garantizar una resocialización. Y si no garantizamos una resocialización como estamos, ¿cómo vamos a poder juzgar a los reincidentes? Yo siempre he dicho, todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad. El problema que yo siempre he visto es con los reincidentes. Estamos de acuerdo, pero ¿cómo podemos señalar con un dedo a los reincidentes cuando al entrar a la cárcel no lo estamos incluyendo en un programa de resocialización que tenga un grado de efectividad, sino que lo estamos metiendo a una universidad del delito? Ese es el problema que hay que evaluar. Entonces me parece que más que ridiculizar el tema de la justicia restaurativa, que piensan las víctimas, que piensan la necesidad de la víctima, ya sea si es un delito contra el patrimonio económico, yo estoy absolutamente segura que si usted le pregunta a una persona que fue víctima de un delito del patrimonio económico, ¿qué prefiere? ¿Usted prefiere que le devuelvan su dinero o que la persona vaya a la cárcel? Muy seguramente la persona que fue víctima de su patrimonio económico le dirá, no, yo quiero de vuelta mi dinero, a mí me sirve mi dinero, yo quiero mi dinero de vuelta, porque me lo sudé, me lo gané con mucho esfuerzo, es el fruto de tantos años, yo necesito mi dinero, más allá que ver a una persona en la cárcel. Entonces, a mí me parece que la reflexión es pensar en las víctimas y en la verdadera necesidad de reconciliar esos lazos que se pierden de alguna manera y que dependiendo de cuál es el bien jurídico que se afecta, porque habrán unos muy difíciles de reparar, como bien lo dijo el ministro en una conferencia que dio. Yo puedo hablar de reparación en el patrimonio económico porque de alguna manera es más fácil cuantificarlo en dinero, pero hay otros delitos en donde cómo uno le devuelve a una madre su hijo. Es muy difícil, pero aún con esos delitos tan terribles pueden haber obras o acciones que realicen estos procesados que de alguna manera puedan llegar a mitigar un poco esta consecuencia del delito. Entonces ahí les dejo esa reflexión. Pensemos más en la realidad de las víctimas a través de la justicia restaurativa, que puede ser incluso una opción que está contemplada en nuestro código. Lo que ha dicho el ministro es cierto, nada de lo que él está proponiendo es una cosa que se la está sacando de la manga. Todo está ya en nuestra ley, lo que pasa es que es letra casi muerta. Y lo que está buscando es darle un empujón, abriendo un poco más lo que ya está, ampliándolo, diversificándolo si se quiere, pero no está inventando nada, eso ya está en nuestra ley. Pero si empezáramos a aplicar mucho más, por ejemplo, el principio de oportunidad, todo lo que implica la justicia restaurativa, tal vez eso empezaría a ayudar a que esto mejore. No es una mejora inmediata, definitivamente no, pero sí es un primer paso para ello. Bueno, y ahora sí, nos vamos. Espero que les haya gustado
en vivo. Por supuesto que hay más temas que conversar, vamos a dejarlo guardado para que ustedes lo repliquen, lo compartan, lo difundan si quieren, pero aquí lo que nosotros queremos no es imponer la visión de ningún pensamiento, sino que cuando ustedes vayan a opinar, conozcan que, por ejemplo, en el tema del incesto, hay argumentos a favor y en contra, que ninguno de los dos es absolutamente definitivo, porque miren que la Corte Constitucional en 2 oportunidades ya hizo una evaluación de esto, y por otro lado tenemos esta nueva propuesta en cabeza del ministro de Justicia, que está basada, entre otras, en el penalista vivo más importante del mundo, que es Klaus Roxin. También es un tema de peso y los argumentos son bastante interesantes, pero lo importante es que ustedes al momento de decir si están a favor o en contra lo hagan con argumentos y no con pálpitos o corazonadas. Eso es lo que nosotros queremos, entonces espero que les haya sido de mucha utilidad y que esto les deje una reflexión o al menos la chispita para que inicien la reflexión. ¿Ya? Hasta luego a todos. Que Nos estén muy bien. despedimos. Chaito, que Chao. estén muy bien.